Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 5 de octubre, con el tema Cuidados de enfermería en el uso de prostaglandina E1, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Bienvenidos amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. Quedamos atentos a ustedes. Muy bien, gracias doctora Cintia Honorio y gracias también a cada uno de los miembros del equipo de salud de las diferentes instituciones del MINSA que participan en esta sesión semana a semana con el Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, en esta oportunidad hemos invitado al servicio de cardiología y representando a enfermería de ese servicio, nos encontramos con la licenciada Sally Díaz del Águila, enfermera especialista de mucha trayectoria en nuestra institución. Así es que ella va a compartir con ustedes este tema de mucho interés. Licenciada Sally, el público le espera. Gracias. Buenas tardes con todos. El tema que me ha tocado desarrollar es el uso de prostaglandina. Yo tengo una trayectoria ya en la institución de 22 años y 20 años ya en el servicio de cardiología. Y este tema es sumamente importante, ¿no? El uso de las prostaglandinas, que ha incidido positivamente en el pronóstico de pacientes con cardiopatías ductus dependientes y ha permitido disminuir la mortalidad en neonatos críticamente inestables, mejorando su expectativa de vida y asegurando su estabilidad para ser sometidos ya sea a un procedimiento invasivo o a un procedimiento quirúrgico. Cabe recalcar que la prostaglandina es algo que se elige en el momento, pero que tiene un corto tiempo de uso, ¿no? Se usa durante la etapa neonatal, de preferencia desde que nace el paciente que lo necesita hasta los 15 días de vida. Dentro de las generalidades está la etapa neonatal, es un periodo breve. Sin embargo, los daños causados en ese momento repercuten para el resto de su vida. ¿Qué es lo importante en el neonato? ¿No? Minimizar el daño cerebral. ¿Cómo se realiza esto? Disminuyendo la sobreestimulación y evitar infecciones intrahospitalarias, porque esto va a garantizar la seguridad y el éxito de la prostaglandina en el tratamiento del neonato. Un breve recordar de la circulación fetal, ¿no? La sangre desoxigenada que proviene de la vena cava superior fluye por el ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar. Durante la vida intrauterina, la resistencia de los vasos pulmonares es alta. El volumen principal pasa por el conducto arterioso hacia la aorta descendente. Y para empezar, ¿qué es el ductus arterioso, no? ¿Qué es el ductus arterioso? El ductus arterioso es una estructura vascular que conecta la aorta descendente proximal con la arteria pulmonar principal cerca del origen de la rama pulmonar izquierda, ¿no? Por eso que es importante, esencial para la vida del feto, se cierra espontáneamente en el nacimiento de los niños a términos, pero hay muchos neonatos que que nacen a término y se espera que cumplidas las 40 semanas se cierre el ductus, ¿no? ¿Por qué es importante el ductus? El ductus es importante porque lleva el 85% del volumen sanguíneo de la arteria pulmonar hacia la porción inferior del feto. El cierre fisiológico del ductus arterioso se debe principalmente a la tensión del oxígeno, que actúa como un potente constrictor del músculo ductal. Durante la vida fetal, el ductus se mantiene permeable por efecto de las prostaglandinas al tener un efecto de relajación sobre él mismo. Las cardiopatías ductus dependientes comprenden un gran grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia del ductus arterioso persistente, obligatorio para asegurar la supervivencia del paciente. ¿Cuándo usar prostaglandina?
cuando el niño tiene una cardiopatía ductus dependiente, que significa que necesita de mantener el ductus permeable, que no se cierre para su vida. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones, ¿no? Cuando hay las cardiopatías? Es la cianosis, ¿no? Como una medida de urgencia se usa la prostaglandina, ¿no? La terapia de prostaglandina es importante porque de manera precoz disminuye la probabilidad del deterioro clínico del bebé y es importante corregir la acidosis y mantener electrolitos y una glicemia normal. La prostaglandina son sustancias del grupo de ácidos grasos insaturados. Su vida media es muy corta y se inactiva en un 90% en su primer paso por los pulmones. La respuesta al uso de prostaglandina es rápida y se evidencia en el aumento de la saturación de oxígeno arterial. ¿Cuál es su presentación? La presentación de la prostaglandina viene en una ampolla de 1 centímetro que equivale a 500 microgramos. ¿Cómo es la manera de almacenar? Se almacena refrigerada a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Su preparación es cada 24 horas, ya sea en solución salina o dextrosa al 5% y se infunde a través de bombas de infusión. La dosis de inicio es de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto en infusión continua y la dosis de mantenimiento de 0.02 a 0.01 microgramos kilo minuto en infusión continua. Y ahora nuestro punto, a lo que vamos, se ha hablado de generalidades. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en la infusión de prostaglandina? ¿Cuáles son nuestros objetivos al usar la prostaglandina? Estabilizar al neonato portador de ya sea atresia pulmonar o cualquier cardiopatía que sea ductus dependiente, ¿no? Para que el niño llegue en óptimas condiciones, ya sea por un cateterismo que se pueda hacer o alguna intervención quirúrgica, ¿no? Y el otro objetivo es disminuir la mortalidad en niños extremadamente críticos o inestables. Antes de iniciar la infusión de prostaglandina, hay que hacer la salvedad de que la prostaglandina se administra en los neonatos, pero no se administra en cualquier sala común. Tiene que darse todas las condiciones, tiene que hacer en una sala ya sea de intermedios o de una unidad de cuidados intensivos, porque se necesita que el neonato esté completamente monitorizado. Hay que pesar y tallar en lo posible al bebé, pero nosotros nos basamos solo en el peso del neonato. Hay que monitorizarlo, hay que medir saturación de oxígeno, hay que controlar sus funciones vitales, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y frecuencia cardíaca. Se le hace un electrocardiograma con el fin de obtener datos basales antes de iniciar el tratamiento. Tiene que hacerse la evaluación neurológica a través de las respuestas a los estímulos que tiene. Observar la coloración de la piel y mucosas, ya sea palidez, si es color cenizo, si está cianótico, si se presenta fiebre. Hay que ver el tórax, hay que evaluar la parte respiratoria, si presenta tirajes, retracciones, taquipnia, quejido, aleteo nasal, respiración irregular. ¿Cómo nosotros preparamos la prostaglandina? En el mercado el nombre comercial es Alprostadil, ¿no? Es una ampolla que viene a 1 centímetro, 500 microgramos. ¿Cómo preparamos nosotros la prostaglandina? Cargamos la ampolla de 1 centímetro y la ponemos en un volutrol y llenamos hasta 50 centímetros de solución salina. Podría decirse que esta preparación es la preparación madre,
¿no? Una vez que tenemos esta preparación, 1 centímetro equivale a 10 microgramos, ¿no? La dosis que indica el cardiólogo, la da en microgramos, ¿no? Por decir un ejemplo, si el niño pesa 3 kilos y le indican 3 kilos, ¿cuántos microgramos le corresponde? Se multiplica el peso del niño por 30. Si pesa 2 kilos, por ejemplo, por 30 son 60 microgramos. ¿Cuánto tendremos que cargar? Tenemos que cargar 6 centímetros porque nos están pidiendo 60 microgramos. De la solución madre, 1 centímetro es 10 microgramos, que equivale, cargamos 6 centímetros y las indicaciones son 6 centímetros, ya sea en dextrosa al 5% o de mayor concentración, porque eso lo piden en dextrosa al 5 o al 10%, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Esa infusión solo dura 24 horas. Si así no se haya acabado la infusión, igual se cambia cada 24 horas, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno prepara la infusión? Es que nosotros podemos usar un equipo fotosensible, ¿no? Que significa que no le dé la luz al equipo. ¿Qué es lo principal cuando se administra la prostaglandina? Según nuestra experiencia, hay que tener un ventilador mecánico al lado del paciente. Por eso es que no se administra en cualquier sala, sino en cuidados intermedios o cuidados intensivos. ¿Por qué? ¿Por qué produce la administración de la prostaglandina? ¿Cuáles son los efectos que nosotros podríamos esperar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Es el apnea, el niño puede presentar apnea, entonces como el ductus no puede recibir oxígeno, muchas veces hay una discrepancia. Inmediatamente el neonato, si presenta una apnea, hay que realizar la reanimación. Preferible sería que el niño no tuviéramos que administrarle oxígeno ni ventilación mecánica, porque una vez que recibe el niño oxígeno, se cierra el ductus y él depende de ese ductus, su vida depende de ese ductus. ¿Qué nos puede presentar también? Puede presentar fiebre, puede presentar rubor cutáneo, ¿no? Que sí, en nuestra experiencia sí nos ha presentado. Bradicardia también nos puede presentar, convulsiones, hipoventilación, hipotensión, taquicardia, asistolia, ¿no? Que no la hemos visto en nuestra experiencia. Básicamente las 3 principales que vemos es el apnea, la fiebre y el rubor cutáneo. Una vez instalado el inicio de la prostaglandina, inmediatamente se ve la mejoría del neonato, inmediatamente. Si la saturación está entre 40 y 50%, inmediatamente la saturación le llega hasta 70 y hasta 80%. Es algo inmediato que vemos la mejoría de la saturación del paciente, ¿no? Lo primordial en la prostaglandina es que nosotros veamos de que el niño, que el neonato reciba todos los cuidados como todo neonato que debe recibir. Debe estar en una incubadora o en una celda térmica, debe estar monitorizado, el control de funciones vitales cada 15 minutos, y esa es la parte más importante de enfermería, ¿no? Que el neonato en todo momento sea monitorizado y observado. En cualquier momento podría producirse una apnea y el niño llegaría a bradicardia, a un paro respiratorio. Y lo que se quiere evitar en estos casos es el uso de oxígeno. ¿Por qué se dice que es un tratamiento corto? Porque es solamente de días. Máximo tiene una acción, la principal, que llega a un tratamiento hasta los 15 días. En estos 15 días máximos que se les da es para que el niño mejore. El niño tiene que mejorar y llegar a óptimas condiciones, ya sea para un tratamiento de intervencionista, ya sea una atresia tricuspidea donde se le haga una atrioseptostomía o una cirugía, ya sea paliativa como un Blay-Low Taussig o una cirugía correctiva.
básicamente eso es importante. El alprostadil, la prostaglandina, la ampolla, antes tenía un costo de 1.200 a 1.500 soles. Hoy por hoy el precio en el CIS es de 425 soles la ampolla. Eso es lo básico del uso de la prostaglandina. La etapa neonatal es un periodo breve, sin embargo, los daños causados en ese momento repercuten para el resto de su vida del neonato, ¿no? Eso es los que le quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciada del Águila, y muchísimas gracias a todos los participantes por su asistencia. En general, muchísimas gracias a todo el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña por, en su conjunto, compartir sus conocimientos con los diversos niveles de atención y prestarnos su valioso tiempo. Mientras damos algunos minutos para que formulen sus preguntas, quisiera saludar al Hospital Regional de Cajamarca, quienes se encuentran conectados el día de hoy. Asimismo, recordarles que esta y otras telecapacitaciones las pueden encontrar en el canal de YouTube de Telesalud Minsa. Licenciados, nos han hecho llegar algunas preguntas. Una de ellas es, si el peso es mayor o menor, ¿siempre se deben administrar 25 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%? Sí, siempre eso es la indicación, siempre en 25 centímetros de dextrosa. Siempre las infusiones son así. Empiezan, o sea, no se puede decir un goteo exacto porque cada bebé tiene su goteo. Si con ese goteo mejora la saturación, con ese goteo se mantiene. Pero siempre es 25 centímetros y la constante es 30. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿en qué casos o bajo qué signos nos veríamos obligados al uso de oxígeno en estos pequeños? Como el ductus, como estas cardiopatías son cardiopatías que son ductus dependientes, necesita que el ductus se mantenga abierto para la mezcla, porque no le está llegando. Son cardiopatías que tienen bajo flujo, entonces necesitan flujo para que le llegue. Por eso es que la saturación en el neonato cae, ¿no? Llega a un porcentaje de 50, de 60% y hasta menos, hasta 40%. Entonces necesita que le llegue flujo. Por eso es que no puede haberse la administración de oxígeno. Si en un caso el niño requiriera en ese momento ser intubado porque a la reanimación inmediata no responde, porque en ese momento cuando se produce el apnea, la bradicardia o apnea, inmediatamente se suspende la infusión de prostaglandina. Inmediatamente se suspende. Si a las maniobras en ese momento no mejora el niño y hay que intubarlo, el riesgo es mayor para el niño porque va a tener que ser a través de todos los procedimientos, ya sea un cateterismo, a través de un eco, a través de un electrocardiograma y de una junta médica, decidir inmediatamente qué se va a hacer con ese niño porque no le quedan muchos días a ese niño. Se cierra el ductus y es fatal para la vida del niño, ¿no? Perfecto, licenciada, muchas gracias. Si no hubieran más preguntas, vamos a dar por finalizada la telecapacitación del día de hoy. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, licenciada, y muchísimas gracias a todos nuestros amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Como siempre, un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias también a todos los participantes. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta pronto.